Amor a primera vista, en el lugar menos esperado, un millonario que lo tenía todo, y la nueva azafata de su jet, lo que podía parecer un romance de película, podía convertirse en un secreto peligroso. Quédate a conocer el motivo y la increíble trama de una historia que cautivó al mundo entero. Escríbenos en comentarios desde qué país nos estás viendo, y recuerda darle a like para más contenido. Alejandro tomó una decisión extraña incluso para él. Al regresar de su próxima gira de negocios en Europa, cambiaría parte de su personal de vuelo. No sabía por qué, pero quería algo distinto, una presencia nueva en su rutina. No imaginaba que esa simple decisión marcaría el inicio de todo. Porque en cuestión de semanas, al subir a bordo de su jet privado, encontraría a una joven azafata que trastocaría el orden calculado de su existencia. Y lo que al principio sería solo una mirada, pronto se convertiría en un secreto capaz de arriesgarlo todo. El aire de esa tarde estaba impregnado de un frío húmedo que presagiaba lluvia, y dentro del jet, las luces cálidas contrastaban con el acero brillante del exterior. Alejandro subió los escalones metálicos con la misma calma calculada de siempre, pero algo distinto aguardaba al otro lado de la puerta. Frente a él, alineada con el resto de la tripulación, estaba una joven que nunca había visto antes. El uniforme impecable de la aerolínea privada resaltaba la delicadeza de sus gestos. Sin embargo, no era el uniforme lo que lo desconcertó, sino la expresión de sus ojos. Había en ellos una mezcla de nerviosismo y dignidad, como si fuese consciente de la magnitud de aquel primer día en un entorno desconocido. Su nombre, según el discreto gafete que colgaba de su chaqueta, era Isabela Moreau. Tenía 26 años y, aunque intentaba mostrarse segura al recibir a los pasajeros, la voz se le quebraba apenas lo suficiente para revelar que no era una veterana del aire. Alejandro la miró con una atención que sorprendió incluso a su propio interior, pues jamás había prestado tanto interés a ningún miembro del personal. Estaba acostumbrado a que cada saludo fuera mecánico, cada sonrisa una máscara, cada palabra una fórmula ensayada, pero en ese momento, lo que encontró fue algo distinto, genuino, vulnerable. El tiempo pareció detenerse. Alejandro, acostumbrado a medir contratos millonarios en segundos, se descubrió detenido en esa mirada, como si el universo hubiera querido marcarle un destino que no estaba escrito en ninguna de las agendas que su secretario preparaba para él. Ella, consciente de que el jefe indiscutible del vuelo estaba posando los ojos en su rostro, sintió un estremecimiento recorrerle la piel, pero no bajó la mirada. Se obligó a mantenerla firme, aunque por dentro las palmas de sus manos sudaban y su respiración se volvía inestable. Era solo un trabajo, se repetía a sí misma, solo un vuelo como tantos otros que llegarían, y sin embargo, algo en lo profundo de su ser le gritaba que aquel hombre, de traje oscuro y mirada insondable, no era un pasajero más, sino un giro inesperado en su propia vida. El resto del viaje se desarrolló en una aparente normalidad. Los asistentes servían copas de champaña francesa, el chef privado ofrecía platos de temporada y la tripulación mantenía la discreción que exigía un hombre de su calibre. Pero Alejandro, sin que nadie lo notara, observaba cada movimiento de Isabela. La forma en que sujetaba la bandeja, el temblor casi imperceptible de sus manos, la serenidad que fingía cuando alguien le hacía una pregunta. Había en ella una contradicción que lo atraía poderosamente, fragilidad y valentía entrelazadas en un mismo gesto. Cuando ella se inclinó para colocar frente a él un vaso de whisky, Alejandro murmuró apenas un gracias en un tono bajo, grave y distinto al que usaba con los demás. Ella, sorprendida, levantó la vista y en ese instante se encontraron de nuevo, tan de cerca que el latido de Isabela se desbocó. Era como si en ese par de segundos, suspendidos en la eternidad, dos mundos imposibles de unir hubiesen chocado en silencio. El resto del vuelo fue un esfuerzo constante por parte de ambos por recuperar el control. Alejandro fingía leer documentos que ya no comprendía, y ella caminaba por el pasillo con una sonrisa que apenas conseguía ocultar el torbellino de emociones. Ninguno dijo nada más, pero ambos sabían que algo había quedado sellado en esa cabina a más de 10.000 metros de altura. La noche cayó sobre el Atlántico, el avión avanzaba imperturbable hacia América, y sin embargo,
en ese silencio apenas roto por el rugido de los motores, Alejandro comprendió que estaba frente al inicio de algo que escapaba de toda lógica. Y fue justo en ese instante, mientras Isabela cerraba la cortina que separaba la cabina principal del pasillo, cuando un pensamiento lo atravesó como un relámpago: si alguien llegara a descubrir lo que están haciendo aquí, mi mundo entero podría tambalearse. Para Alejandro, cada viaje en su jet privado dejó de ser un simple traslado entre reuniones y contratos. Ahora era una espera disimulada, una ansiedad secreta por volver a verla a ella. Isabela, aún en sus primeros años como parte de la tripulación privada, comenzaba a sentirse atrapada en una contradicción imposible de sostener. Por un lado, necesitaba mantener la compostura profesional, cumplir con el protocolo de cada vuelo, atender con precisión los requerimientos de un pasajero que representaba no solo poder económico, sino también el peso de todo un imperio familiar. Por otro lado, había en ella una fuerza interior que la arrastraba hacia él, una atracción que no podía frenar y que se intensificaba cada vez que sus manos rozaban las suyas al servirle una copa o al recoger un documento olvidado sobre la mesa de cristal. Una tarde de septiembre, mientras el jet despegaba de Londres hacia Nueva York, el clima reflejaba la turbulencia de lo que ambos sentían. Afuera, el cielo se oscurecía con nubes densas que presagiaban tormenta, y dentro de la cabina, la tensión era tan palpable que ningún miembro de la tripulación parecía atreverse a romperla. Alejandro se mantenía sentado, con un periódico en las manos que no leía realmente, fingiendo indiferencia. Isabela caminaba por el pasillo con pasos medidos, pero cada vez que se acercaba a su asiento, sentía como su respiración se volvía errática, como si el aire mismo se negara a colaborar con su disimulo. Fue entonces cuando ocurrió el primer quiebre. Un movimiento brusco del avión hizo que una bandeja de copas cayera al suelo, y en el intento por evitar que se rompieran todas, Isabela se inclinó justo frente a él. Alejandro, sin pensarlo, extendió la mano para ayudarla, y en ese contacto breve, en ese cruce inevitable de proximidades, ambos quedaron paralizados. Ella levantó la mirada con los ojos brillantes por la mezcla de nervios y vergüenza, y él la sostuvo con una intensidad que no pudo esconder. El silencio que se produjo en ese instante fue más elocuente que cualquier confesión. A partir de entonces, las conversaciones comenzaron a surgir en los pequeños resquicios que les dejaba la rutina. No eran diálogos largos ni profundos, sino frases mínimas, preguntas sencillas, comentarios que parecían inocentes para cualquiera que los escuchara, pero que en realidad estaban cargados de un subtexto invisible. En esas palabras breves, en esos instantes robados entre el deber y el deseo, se gestaba algo que ninguno de los dos podía detener. Alejandro, acostumbrado a mover millones con una simple firma, descubría que la verdadera incertidumbre no estaba en los mercados ni en las negociaciones, sino en la vulnerabilidad de sentir por primera vez algo auténtico. Isabela, por su parte, luchaba contra el miedo de que su vida profesional, y tal vez su futuro entero, se vieran destruidos si alguien llegaba a sospechar lo que estaban haciendo entre ellos. El destino, sin embargo, no tardaría en marcar el ritmo de sus encuentros con una brutalidad inesperada. El 11 de septiembre de ese mismo año, el mundo se sacudió con una violencia sin precedentes. Los atentados en Nueva York no solo alteraron la seguridad aérea para siempre, sino que también hicieron que los vuelos privados adquirieran un nuevo significado en el imaginario colectivo. La atmósfera de incertidumbre y temor se coló en cada aeropuerto, en cada revisión de seguridad, en cada pasajero que miraba el cielo con recelo. En medio de ese contexto sombrío, el jet de Alejandro continuó volando, llevando consigo a dos personas atrapadas en un torbellino de sentimientos que ya no podían ocultar. Y fue precisamente en uno de esos vuelos posteriores, cuando la tensión acumulada se desbordó de forma inevitable. Porque en el silencio de la cabina, bajo las luces tenues y con el rugido distante de los motores, Alejandro pronunció por primera vez el nombre de ella, con una suavidad que nadie jamás le había escuchado. Y en ese instante, Isabela comprendió que el secreto estaba a punto de cruzar un límite del que ninguno de los dos podría regresar. Isabela entró con el pretexto de recoger unas carpetas olvidadas, y el simple sonido de sus pasos en el pasillo estrecho pareció resonar con una fuerza inusitada en los oídos de Alejandro,
quien al alzar la vista se encontró de nuevo con esos ojos que lo habían perseguido desde aquel primer encuentro en París. Hubo un instante en el que ninguno de los dos se movió, un vacío cargado de electricidad que parecía dilatar el tiempo, como si el mundo entero esperara que algo se quebrara de una vez por todas. Él fue el primero en hablar, aunque no con la seguridad de un magnate acostumbrado a mandar, sino con la vulnerabilidad de un hombre que temía exponerse. Isabela, dijo su nombre en un susurro grave, casi como si temiera que alguien pudiera escuchar, aunque no hubiera nadie más allí. Ella lo miró fijamente, sintiendo que en ese tono se escondía un peso imposible de ignorar, y respondió con una voz apenas audible, como quien sabe que está a punto de dar un paso hacia lo desconocido. Señor Delacroix, no debería estar aquí. Pero ninguno de los dos se movió, ninguno de los dos apartó la mirada. La distancia que los separaba era tan frágil que bastaba un gesto mínimo para deshacerla, y fue Alejandro quien se levantó lentamente de su asiento, dejando caer los papeles sobre la mesa sin importar su importancia, caminando hacia ella con una determinación que era mezcla de deseo, temor y una certeza que no podía explicar con palabras. El silencio se volvió insoportable, y en ese silencio se cruzaron al fin, con una cercanía que desató lo inevitable. No hubo discursos, no hubo justificaciones, solo un impulso largamente contenido que los arrastró hacia el otro. Cuando sus labios se encontraron, el mundo exterior desapareció por completo, y en ese instante Alejandro sintió que por primera vez en décadas estaba vivo, realmente vivo, no por sus negocios, no por sus éxitos, no por sus mansiones, sino por la simple presencia de esa mujer que había irrumpido en su vida como un relámpago. A partir de aquella noche, los vuelos dejaron de ser simples trayectos de negocios y se transformaron en un espacio secreto donde el tiempo adquiría otro ritmo. En la intimidad de la cabina, protegidos por el anonimato de los cielos, Alejandro e Isabela comenzaron a construir un mundo propio hecho de confidencias susurradas, de caricias robadas y de sueños confesados a media voz. Él le hablaba de su infancia marcada por la frialdad de un padre implacable y la ausencia temprana de una madre amorosa, mientras ella le relataba cómo había dejado atrás a una familia humilde en Marsella para perseguir un trabajo que le permitiera sostener a sus hermanos menores. En esos relatos cruzados encontraron algo más que deseo. Encontraron complicidad, ternura y la sensación de que juntos podían desafiar la dureza de un mundo que no perdonaba errores. Sin embargo, la sombra del peligro siempre estaba presente, pues cada gesto debía medirse, cada mirada debía ocultarse, cada palabra debía disfrazarse delante de terceros. Alejandro era un hombre vigilado por la prensa, por los socios y por un círculo de poder que no aceptaba grietas en la perfección de su imagen. El año siguiente, 2003, marcó un cambio radical. El negocio familiar se expandía con fuerza en Asia, y los viajes se multiplicaban, lo que significaba más tiempo juntos, pero también más riesgos. En un vuelo hacia Tokio, un socio cercano notó la forma en que Alejandro observaba a Isabela y lanzó un comentario disfrazado de broma, algo tan ligero que cualquiera habría dejado pasar, pero que bastó para que Alejandro comprendiera lo frágil de su secreto. A partir de ese momento, la relación dejó de ser solamente un refugio íntimo y comenzó a sentirse como un juego peligroso que podía explotar en cualquier momento. La pasión crecía, pero también lo hacía el miedo a ser descubiertos, a perderlo todo, a que ese amor que parecía imposible se transformara en una caída sin retorno. Y mientras sobrevolaban el Pacífico, con el mundo entero extendiéndose bajo sus pies, Alejandro miró a Isabela y entendió que ya no había marcha atrás. Había cruzado un límite invisible, uno que lo había convertido en un hombre capaz de desafiarlo todo, incluso el peso implacable de su propio imperio, por el simple hecho de amarla. Lo que ninguno de los dos sabía era que la amenaza de ese descubrimiento estaba más cerca de lo que imaginaban, acechando en silencio, esperando el momento justo para estallar y ponerlos a prueba de la manera más cruel. Para Alejandro Delacroix, acostumbrado a moverse entre presidentes y ministros, aquello era un escenario complejo pero manejable. Sin embargo, lo que ya no podía controlar con frialdad era el creciente riesgo de que su romance clandestino con Isabela Moreau dejara de ser un secreto. Todo comenzó con pequeños rumores que apenas se insinuaban en los pasillos de las reuniones privadas,
comentarios lanzados en voz baja sobre la manera en que la nueva azafata parecía recibir más atención de la necesaria, miradas inquisitivas de socios acostumbrados a leer entre líneas los gestos del poder. En un principio, Alejandro desestimó esas insinuaciones como simples exageraciones, pero pronto se dio cuenta de que el terreno bajo sus pies era más frágil de lo que había imaginado. En una cena en Ginebra, un viejo amigo de la familia, Pierre Lavinch, hombre de negocios con fama de tener más influencia que escrúpulos, lo tomó del brazo y le susurró con una sonrisa cargada de veneno: Alejandro, ten cuidado, el mundo observa más de lo que crees. Esa frase, aparentemente inofensiva, quedó flotando en su mente como una advertencia imposible de borrar. Desde entonces, cada vez que Isabela entraba a la cabina de mando, cada vez que sus miradas se encontraban en medio de un vuelo, Alejandro sentía la presión invisible de decenas de ojos que podrían descubrirlos en cualquier momento. Isabela, por su parte, cargaba con un miedo silencioso que la iba desgastando poco a poco. Sabía que en un mundo tan jerárquico como el de la aviación privada, un simple rumor podía significar el fin de su carrera, el desprestigio, el regreso humillante a la vida que tanto había luchado por dejar atrás. Pero lo que más la atormentaba no era su futuro profesional, sino la posibilidad de convertirse en un obstáculo para el hombre que amaba, un hombre que había nacido con un imperio sobre los hombros y que jamás podría escapar del escrutinio de la prensa ni de la codicia de sus socios. El vínculo entre ellos, lejos de debilitarse con el miedo, se volvió más intenso, como si cada beso robado, cada caricia oculta, cada palabra susurrada en medio del rugido de los motores, se impregnara de la urgencia de quienes saben que no tienen garantizado un mañana. Era un amor que ardía en la clandestinidad, que crecía a pesar de la presión, y que se sostenía con la certeza de que en el otro habían encontrado algo imposible de reemplazar. Sin embargo, la tensión alcanzó su punto máximo en octubre de 2006, durante un viaje a Hong Kong en medio de negociaciones millonarias. La prensa internacional había comenzado a seguir cada paso de Alejandro con más insistencia, y un paparazzi logró capturar una imagen borrosa pero sugerente: Isabela caminando junto a él por un pasillo del hotel en plena madrugada. La fotografía, publicada en un tabloide europeo, levantó sospechas que de inmediato se propagaron por los círculos empresariales. Alejandro reaccionó con la dureza que lo caracterizaba en los negocios. Compró la exclusiva de aquella imagen antes de que llegara a más medios, pagó silencio con cifras que pocos podían rechazar, y aseguró a su equipo de abogados que nadie debía volver a hablar del asunto. Pero en su interior sabía que no podía detener la ola para siempre, que cada paso en falso, cada encuentro inesperado, cada mirada descubierta, podía convertirse en el inicio de una catástrofe que arrastrara no solo su reputación, sino también la vida de Isabela. En medio de esa tormenta silenciosa, ella lo enfrentó por primera vez en el interior del jet, durante un vuelo de regreso a Nueva York. El ambiente estaba cargado, el cielo nocturno mostraba un mar de nubes iluminadas por relámpagos lejanos, y la tensión se palpaba en el aire. Con voz temblorosa pero firme, Isabela le dijo: Alejandro, yo no quiero ser tu secreto eterno, no quiero que mi vida sea solo un rincón oculto de la tuya. Él la escuchó en silencio, con la mirada fija en el ventanal que mostraba la nada oscura del Atlántico, y supo que esas palabras eran más que una súplica, eran el inicio de un dilema imposible de ignorar. Amarla significaba desafiar todo lo que había construido, arriesgar su imperio, su nombre y su futuro. Dejarla, en cambio, era traicionar aquello que le había dado sentido a su existencia después de tantos años de vacío. El rugido de un trueno cercano retumbó en la cabina, como si el cielo mismo respondiera al conflicto que los desgarraba, y en ese estruendo Alejandro comprendió que estaba a punto de enfrentar la decisión más dura de su vida. Porque lo que hasta ahora había sido un secreto ardiente en las alturas estaba a punto de convertirse en un escándalo que descendería a tierra con una fuerza devastadora. La presión de sus socios, la vigilancia cada vez más intrusiva de la prensa y las palabras firmes de Isabela, que aún resonaban en su mente como una campana imposible de silenciar, lo habían llevado a un punto de quiebre donde no existían caminos fáciles, solo la certeza de que cada decisión traería consigo un precio irreversible. En la víspera de la Navidad,
Cuando el jet privado estaba preparado para un nuevo viaje hacia Ginebra, Alejandro convocó a su equipo más cercano en la sala de reuniones de Manhattan, rodeado de pantallas y carpetas que mostraban balances y contratos multimillonarios. Allí, frente a los hombres que lo habían visto erigirse como un magnate implacable, pronunció unas palabras que helaron el aire de la sala. A partir de hoy, mis prioridades cambiarán. No habló de cifras ni de adquisiciones, no presentó gráficos ni planes estratégicos, solo dejó en claro que estaba dispuesto a arriesgar lo que fuera necesario para vivir una vida que por primera vez sintiera como suya. Los rostros de los presentes reflejaron incredulidad, temor y hasta desprecio, porque sabían lo que aquello implicaba, que un hombre que había sido un bastión del poder financiero estaba dispuesto a ponerlo todo en juego por una mujer que no pertenecía a su mundo. Y mientras sobrevolaban el Pacífico, con el mundo entero extendiéndose bajo sus pies, Alejandro miró a Isabela y entendió que ya no había marcha atrás. Había cruzado un límite invisible, uno que lo había convertido en un hombre capaz de desafiarlo todo, incluso el peso implacable de su propio imperio, por el simple hecho de amarla. Lo que ninguno de los dos sabía era que la amenaza de ese descubrimiento estaba más cerca de lo que imaginaban, acechando en silencio, esperando el momento justo para estallar y ponerlos a prueba de la manera más cruel. Para Alejandro de la Croix, acostumbrado a moverse entre presidentes y ministros, aquello era un escenario complejo pero manejable. Sin embargo, lo que ya no podía controlar con frialdad era el creciente riesgo de que su romance clandestino con Isabela Moreau dejara de ser un secreto. Todo comenzó con pequeños rumores que apenas se insinuaban en los pasillos de las reuniones privadas, comentarios lanzados en voz baja sobre la manera en que la nueva azafata parecía recibir más atención de la necesaria, miradas inquisitivas de socios acostumbrados a leer entre líneas los gestos del poder. En un principio, Alejandro desestimó esas insinuaciones como simples exageraciones, pero pronto se dio cuenta de que el terreno bajo sus pies era más frágil de lo que había imaginado. En una cena en Ginebra, un viejo amigo de la familia, Pierre Lavinch, hombre de negocios con fama de tener más influencia que escrúpulos, lo tomó del brazo y le susurró con una sonrisa cargada de veneno. Alejandro, ten cuidado, el mundo observa más de lo que crees. Esa frase, aparentemente inofensiva, quedó flotando en su mente como una advertencia imposible de borrar. Desde entonces, cada vez que Isabela entraba a la cabina de mando, cada vez que sus miradas se encontraban en medio de un vuelo, Alejandro sentía la presión invisible de decenas de ojos que podrían descubrirlos en cualquier momento. Isabela, por su parte, cargaba con un miedo silencioso que la iba desgastando poco a poco. Sabía que en un mundo tan jerárquico como el de la aviación privada, un simple rumor podía significar el fin de su carrera, el desprestigio, el regreso humillante a la vida que tanto había luchado por dejar atrás. Pero lo que más la atormentaba no era su futuro profesional, sino la posibilidad de convertirse en un obstáculo para el hombre que amaba, un hombre que había nacido con un imperio sobre los hombros y que jamás podría escapar del escrutinio de la prensa ni de la codicia de sus socios. El vínculo entre ellos, lejos de debilitarse con el miedo, se volvió más intenso, como si cada beso robado, cada caricia oculta, cada palabra susurrada en medio del rugido de los motores, se impregnara de la urgencia de quienes saben que no tienen garantizado un mañana. Era un amor que ardía en la clandestinidad, que crecía a pesar de la presión, y que se sostenía con la certeza de que en el otro habían encontrado algo imposible de reemplazar. Sin embargo, la tensión alcanzó su punto máximo en octubre de 2006, durante un viaje a Hong Kong en medio de negociaciones millonarias. La prensa internacional había comenzado a seguir cada paso de Alejandro con más insistencia, y un paparazzi logró capturar una imagen borrosa pero sugerente, Isabela caminando junto a él por un pasillo del hotel en plena madrugada. La fotografía, publicada en un tabloide europeo, levantó sospechas que de inmediato se propagaron por los círculos empresariales. Alejandro reaccionó con la dureza que lo caracterizaba en los negocios. Compró la exclusiva de aquella imagen antes de que llegara a más medios, pagó silencio con cifras que pocos podían rechazar, y aseguró a su equipo de abogados que nadie debía volver a hablar del asunto. Pero en su interior sabía que no podía detener la ola para siempre, que cada paso en falso, cada encuentro inesperado,
cada mirada descubierta, podía convertirse en el inicio de una catástrofe que arrastrara no solo su reputación, sino también la vida de Isabela. En medio de esa tormenta silenciosa, ella lo enfrentó por primera vez en el interior del jet, durante un vuelo de regreso a Nueva York. El ambiente estaba cargado, el cielo nocturno mostraba un mar de nubes iluminadas por relámpagos lejanos, y la tensión se palpaba en el aire. Con voz temblorosa pero firme, Isabela le dijo: Alejandro, yo no quiero ser tu secreto eterno, no quiero que mi vida sea solo un rincón oculto de la tuya. Él la escuchó en silencio, con la mirada fija en el ventanal que mostraba la nada oscura del Atlántico, y supo que esas palabras eran más que una súplica, eran el inicio de un dilema imposible de ignorar. Amarla significaba desafiar todo lo que había construido, arriesgar su imperio, su nombre y su futuro. Dejarla, en cambio, era traicionar aquello que le había dado sentido a su existencia después de tantos años de vacío. El rugido de un trueno cercano retumbó en la cabina, como si el cielo mismo respondiera al conflicto que los desgarraba, y en ese estruendo Alejandro comprendió que estaba a punto de enfrentar la decisión más dura de su vida. Porque lo que hasta ahora había sido un secreto ardiente en las alturas estaba a punto de convertirse en un escándalo que descendería a tierra con una fuerza devastadora. La presión de sus socios, la vigilancia cada vez más intrusiva de la prensa y las palabras firmes de Isabela, que aún resonaban en su mente como una campana imposible de silenciar, lo habían llevado a un punto de quiebre donde no existían caminos fáciles, solo la certeza de que cada decisión traería consigo un precio irreversible. En la víspera de la Navidad, cuando el jet privado estaba preparado para un nuevo viaje hacia Ginebra, Alejandro convocó a su equipo más cercano en la sala de reuniones de Manhattan, rodeado de pantallas y carpetas que mostraban balances y contratos multimillonarios. Allí, frente a los hombres que lo habían visto erigirse como un magnate implacable, pronunció unas palabras que helaron el aire de la sala. A partir de hoy, mis prioridades cambiarán. No habló de cifras ni de adquisiciones, no presentó gráficos ni planes estratégicos, solo dejó en claro que estaba dispuesto a arriesgar lo que fuera necesario para vivir una vida que por primera vez sintiera como suya. Los rostros de los presentes reflejaron incredulidad, temor y hasta desprecio, porque sabían lo que aquello implicaba, que un hombre que había sido un bastión del poder financiero estaba dispuesto a ponerlo todo en juego por una mujer que no pertenecía a su mundo. Isabela, por su parte, no conocía aún la magnitud de esa decisión. Ella se encontraba en el hangar, preparando la cabina con la dedicación silenciosa que siempre la caracterizaba, ajena al hecho de que ese vuelo sería distinto a todos los anteriores. Cuando Alejandro subió los escalones metálicos y la vio de pie, con las manos ocupadas en acomodar flores frescas y botellas de vino, sintió un nudo en la garganta que lo obligó a detenerse unos segundos antes de hablar. Isabela, dijo con una voz grave, cargada de emoción contenida, no quiero que seas mi secreto. Ella lo miró sorprendida, con el gesto congelado, como si no hubiera escuchado bien. Entonces él avanzó hasta quedar frente a ella y, sin apartar los ojos de los suyos, continuó. He pasado la vida entera construyendo muros, protegiendo un imperio que me dio todo lo que cualquiera podría desear, menos lo único que de verdad importa. Hoy decido que no voy a perderte, aunque eso signifique perderlo todo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más fuertes que el rugido de los motores, más definitivas que cualquier contrato que hubiera firmado. Isabela sintió que las piernas le temblaban, que el corazón se desbordaba, y que todo aquello que había reprimido por miedo finalmente encontraba un cauce. No respondió con discursos, solo con un gesto que fue más elocuente que cualquier declaración. Se acercó a él, apoyó la frente en su pecho y dejó escapar un suspiro cargado de alivio y amor. El vuelo despegó poco después, y mientras el jet se elevaba sobre la ciudad iluminada, ellos permanecieron en silencio, tomados de la mano, contemplando cómo el horizonte nocturno se abría ante ellos como una promesa. Sin embargo, la calma no duraría mucho, porque en tierra los rumores ya se expandían como fuego. Los tabloides comenzaron a publicar titulares insinuando una relación, los socios amenazaban con retirar inversiones, y la familia de Alejandro lo acusaba de destruir un legado construido durante décadas. Pero a él ya no le importaba.
Había vivido demasiado tiempo encadenado al deber y al miedo, y en ese momento descubría que el verdadero poder no era controlar mercados ni firmar acuerdos, sino atreverse a vivir una vida auténtica, aun cuando el precio fuera perderlo todo. El último tramo de ese vuelo transcurrió bajo un cielo despejado, con la luna reflejándose en el Atlántico como un espejo plateado que iluminaba la cabina. Alejandro miró a Isabela y pensó que nunca antes había sentido tanta paz, a pesar de que el mundo entero se estaba desmoronando a su alrededor. Ella, con la cabeza apoyada en su hombro, cerró los ojos y dejó que el sonido constante de los motores la arrullara, sabiendo que, por primera vez, el amor que compartían no estaba escondido en sombras, sino expuesto a la luz, vulnerable pero real. Cuando aterrizaron en Ginebra, la prensa los esperaba con cámaras y preguntas que buscaban arrancar titulares, pero Alejandro, en lugar de ocultarse, extendió su mano hacia Isabela y la tomó con firmeza frente a todos. Fue un gesto sencillo, pero que cargaba el peso de una decisión definitiva. Eligió amarla por encima de todo. Ese instante se convirtió en la fotografía que recorrió el mundo, el millonario de mirada implacable, caminando de la mano de la joven azafata, atravesando el umbral de un aeropuerto como si estuviera cruzando también el umbral de su vida. Para muchos fue un escándalo, para otros una locura, pero para ellos fue simplemente la culminación de un destino inevitable. La historia de Alejandro e Isabela no fue fácil después de aquel momento, porque el amor verdadero nunca lo es. Tuvieron que enfrentar críticas, pérdidas económicas y rupturas con antiguos aliados, pero también descubrieron que en medio de todo eso había una riqueza que ningún banco podía medir, la certeza de haberse encontrado el uno al otro en el lugar más improbable, a miles de metros sobre el suelo, en un jet que fue testigo de miradas furtivas, de secretos y finalmente de un amor que se atrevió a desafiarlo todo. Y así, en la intimidad de una noche serena, mientras la nieve seguía cayendo sobre los tejados de Ginebra y la ciudad dormía bajo un manto blanco, Alejandro la abrazó con la intensidad de quien sabe que el mundo puede derrumbarse en cualquier momento, pero que mientras ella esté a su lado, siempre habrá algo que ningún poder ni ninguna fortuna podrán arrebatarle. La certeza de que, al fin, había aprendido a amar. Si esta historia logró conmoverte, no olvides dejarnos un me gusta. Escribe en los comentarios la palabra Jet para mostrarnos que llegaste hasta el final. Comparte este video con alguien que crea en las segundas oportunidades y suscríbete al canal para descubrir más historias que tocan el alma.